Imagina por un momento que el mundo moderno tiene una arteria principal, un punto tan estrecho, tan frágil, que si se bloquea, el planeta entero comienza a sentirlo casi de inmediato. Ese lugar existe. Se llama el Estrecho de Hormuz. Un paso de agua de apenas unos 33 kilómetros en su punto más angosto, ubicado entre Irán y Omán, conectando el Golfo Pérsico con el resto del mundo. A simple vista, parece solo otra ruta marítima, pero en realidad es uno de los puntos más críticos del sistema económico global. Porque por ahí pasa algo más que barcos. Por ahí pasa el petróleo que mantiene al mundo en movimiento. Cada día, aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo cruzan este estrecho. Eso representa cerca de una quinta parte del consumo mundial de petróleo. Uno de cada 5 barriles que alimenta autos, aviones, fábricas, pasa por este punto. Y no es solo petróleo. También fluye gas natural licuado, especialmente desde Qatar, uno de los mayores exportadores del mundo. Energía que llega a Asia, Europa y más allá. Ahora piensa en esto. Todo ese flujo depende de un canal marítimo donde, en la práctica, los barcos navegan por carriles aún más estrechos, de apenas unos kilómetros de ancho en cada dirección. Un error, un ataque, una decisión política, y todo se detiene. Pero el Estrecho de Hormuz no es solo importante por lo que transporta, sino por dónde está. Está en una de las regiones más tensas del planeta. Al norte, Irán. Al sur, países aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Y en medio, una historia larga de conflictos, amenazas y juegos de poder. Irán, en múltiples ocasiones, ha dejado caer una advertencia clara. Si es presionado, podría cerrar el estrecho. Y no es una amenaza vacía, porque, a diferencia de otras rutas comerciales, aquí no hay muchas alternativas viables. No existe un camino fácil que reemplace completamente este paso. Algunos oleoductos intentan desviar parte del flujo, pero no pueden manejar ni de cerca el volumen total. En otras palabras, el mundo depende de este punto mucho más de lo que le gustaría admitir. A lo largo de los años, el Estrecho de Hormuz ha sido escenario de tensiones constantes. Durante la guerra Irán-Irak en los años 80, ocurrió lo que se conoció como la Guerra de los Petroleros, donde ambos lados atacaban buques comerciales para dañar la economía del otro. Más recientemente, ha habido incidentes de sabotaje, incautaciones de barcos, drones derribados, y cada evento envía una señal clara a los mercados. Este lugar es inestable, y aún así, el mundo sigue dependiendo de él. Porque cambiar esa dependencia no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Requiere infraestructura, acuerdos políticos, inversiones masivas y tiempo. Mucho tiempo. Mientras tanto, millones de barriles siguen pasando cada día por ese estrecho. Como un reloj, como una rutina, como si nada pudiera salir mal. Pero la realidad es otra. El Estrecho de Hormuz es, en esencia, un punto de presión geopolítico. Un lugar donde la economía, la energía y la política internacional se cruzan de forma explosiva. Y eso lo convierte en algo más que un simple canal marítimo. Lo convierte en un arma potencial. Porque si alguien decide bloquearlo, aunque sea temporalmente, las consecuencias no se quedarían en Medio Oriente. Se sentirían en todo el mundo. En el precio de la gasolina, en el costo de los alimentos, en los mercados financieros, en la estabilidad de países enteros. Todo conectado por ese estrecho. Y aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Porque no estamos hablando de una posibilidad lejana o teórica. Estamos hablando de algo que ha estado al borde de suceder varias veces. Y cada vez que la tensión sube, la pregunta vuelve a aparecer. ¿Qué pasaría si el Estrecho de Hormuz se cierra? No por días, sino por semanas o incluso meses. ¿Qué pasaría con las economías del mundo? ¿Con los países que dependen de esa energía? ¿Con la estabilidad global? La respuesta corta es simple. Sería un shock masivo. Pero la respuesta completa es mucho más compleja y mucho más peligrosa. Porque el impacto no sería inmediato solamente,
sino en cadena. Un efecto dominó que comenzaría en el Golfo Pérsico y se expandiría rápidamente por todo el planeta. En el siguiente bloque, vamos a entrar en ese escenario. No como una teoría vaga, sino paso a paso. ¿Qué ocurre en las primeras horas, en los primeros días y en las primeras semanas después de que el flujo se detiene? Porque entender eso es entender qué tan frágil es realmente el mundo moderno. Ahora imagina esto, no como una posibilidad lejana, sino como un evento que acaba de ocurrir. Es de madrugada en el Golfo Pérsico. Los radares detectan movimientos inusuales, barcos militares cambian de posición, comunicaciones se vuelven tensas, fragmentadas, y luego pasa, explosiones controladas, minas marítimas, drones sobrevolando la zona. En cuestión de horas, el mensaje es claro. El estrecho de Hormuz ya no es seguro. Las grandes navieras hacen lo que siempre hacen en momentos de incertidumbre extrema. Se detienen, porque un solo error puede significar perder un barco entero. Y con eso comienza el efecto dominó. Las primeras 24 horas. Los mercados no esperan confirmaciones largas, reaccionan al miedo. El precio del petróleo se dispara. No sube poco, no sube lento, sube violentamente, porque de repente el mundo entiende algo que siempre supo, pero ignoró. Una quinta parte del petróleo global está en riesgo. En cuestión de horas, los precios pueden saltar decenas de dólares por barril. Los gobiernos entran en modo de crisis. Las reservas estratégicas empiezan a considerarse. Pero el problema no es solo cuánto petróleo hay, es cómo se transporta. Y ahora mismo no está pasando. Los primeros días. Los países más dependientes entran en alerta inmediata. Japón, Corea del Sur, India, China, economías gigantes, pero altamente dependientes del petróleo del Golfo. Empiezan a buscar alternativas desesperadamente, pero no es tan simple. No puedes reemplazar 20 millones de barriles diarios de la noche a la mañana. Es como intentar reemplazar el corazón mientras el cuerpo sigue corriendo. El papel de Estados Unidos. Estados Unidos no puede ignorarlo. Tiene bases militares en la región, tiene aliados directamente expuestos y tiene un interés claro: mantener abierto el flujo energético global. Históricamente, Estados Unidos ha dejado algo claro: el estrecho de Hormuz no debe cerrarse. Y si se cierra, la respuesta podría no ser solo económica, podría ser militar. Portaaviones se movilizan, aviones de combate patrullan la zona, se forman coaliciones navales, porque esto ya no es solo comercio, es estabilidad global. Irán y la presión. Irán sabe exactamente lo que está haciendo. No necesita cerrar el estrecho permanentemente, solo necesita hacerlo incierto, porque incluso una interrupción parcial ya causa caos. Y en el contexto actual, con tensiones con Israel, ataques indirectos, operaciones encubiertas y presión internacional, el estrecho de Hormuz se convierte en su carta más fuerte. No es una guerra tradicional, es una guerra de presión, de señales, de demostrar: podemos tocar el sistema cuando queramos. Israel y el efecto indirecto. Israel no está directamente en el estrecho, pero está profundamente conectado al conflicto. Cualquier escalada entre Israel e Irán, ya sea en Siria, Líbano o a través de aliados, puede escalar rápidamente. Y si eso ocurre, el Golfo Pérsico se vuelve un punto de fricción inmediato. Lo que empieza como un conflicto regional puede transformarse en algo global. Los mercados y el miedo. Las bolsas caen. Los inversionistas huyen hacia activos seguros. El oro sube. El dólar se fortalece temporalmente. Las economías emergentes sufren. Las aerolíneas comienzan a ajustar rutas. Las compañías de transporte elevan precios. Y lo más importante, el consumidor empieza a sentirlo. El impacto real. Gasolina más cara, transporte más caro, productos más caros, porque todo depende de la energía. No es solo un problema de petróleo, es un problema de cadena global. Comida, logística, industria, todo conectado. La gran pregunta. Y aquí es donde el escenario se vuelve más oscuro.
Porque lo que has visto hasta ahora es solo el inicio. Horas, días. Pero, ¿qué pasa si esto no se resuelve rápido? ¿Qué pasa si el estrecho permanece inestable durante semanas? ¿Qué pasa si no es solo una advertencia, sino el comienzo de algo más grande? Porque en ese punto, ya no estamos hablando de un shock temporal. Estamos hablando de una transformación global. Una que podría cambiar economías, gobiernos y el equilibrio de poder en el mundo. En el siguiente bloque, vamos a entrar en ese escenario. El punto donde la crisis deja de ser momentánea y empieza a convertirse en algo mucho más profundo, mucho más peligroso y mucho más difícil de detener. Al principio el mundo espera. Siempre lo hace. Espera que sea algo temporal, una señal, una advertencia. Pero los días pasan y el estrecho de Hormuz sigue siendo inestable. No completamente cerrado, pero tampoco seguro. Y eso es suficiente para cambiarlo todo. Porque el problema ya no es el pánico inicial, es la incertidumbre constante. Y eso es mucho más peligroso. El punto de quiebre. Después de 1 o 2 semanas, el mercado deja de reaccionar y empieza a reajustarse. Las compañías energéticas no pueden seguir operando como si nada. Los contratos se rompen, los envíos se retrasan, los seguros marítimos se disparan a niveles absurdos. Algunas aseguradoras simplemente se retiran. Nadie quiere cubrir barcos en una zona que podría explotar en cualquier momento. Y sin seguro, muchos barcos no navegan. Así que incluso si físicamente el estrecho no está completamente bloqueado, en la práctica, el flujo cae drásticamente. Crisis energética global. Aquí es donde el golpe se vuelve real. Los países comienzan a sentir escasez. No inmediatamente total, pero progresiva. Primero, aumentos agresivos de precios. Luego, racionamientos discretos. Después, decisiones difíciles. Gobiernos priorizan sectores. Transporte esencial, electricidad, industria crítica. Y lo demás empieza a quedarse atrás. En Europa, que ya ha vivido crisis energéticas recientes, el impacto se intensifica. En Asia, donde la dependencia es aún mayor, la presión es brutal. Fábricas reducen producción. Costos de importación se disparan. Cadenas de suministro comienzan a romperse. Inflación sin control. Cuando la energía sube, todo sube. No es una teoría, es una reacción en cadena. El precio del transporte aumenta. El costo de producir alimentos crece. Los bienes básicos se encarecen. Y en cuestión de semanas, la inflación empieza a acelerarse de forma peligrosa. No estamos hablando de pequeños aumentos. Estamos hablando de un salto que golpea directamente a la vida diaria. Personas comunes empiezan a notarlo. Llenar el tanque cuesta mucho más. Comprar comida se vuelve más pesado. Facturas suben. Y eso genera algo más. Tensión social. Tensión social y política. Cuando la economía aprieta, la sociedad responde. Protestas, presión política, inestabilidad interna. Gobiernos enfrentan decisiones imposibles. ¿Subsidian la energía y aumentan la deuda? ¿Dejan que los precios suban y enfrenten el descontento? En algunos países, especialmente los más vulnerables, esto puede escalar rápidamente. No es solo economía, es estabilidad. Porque la historia ha demostrado algo una y otra vez. Las crisis energéticas pueden convertirse en crisis políticas y a veces en algo más. El juego de las potencias. Mientras tanto, las grandes potencias no se quedan quietas. Estados Unidos aumenta su presencia militar, no solo como defensa, sino como mensaje. Mantener abierto el estrecho ya no es una opción, se convierte en una prioridad estratégica. China, por su parte, observa con atención. Es uno de los mayores importadores de petróleo del Golfo. No puede permitirse una interrupción prolongada. Empieza a mover fichas diplomáticas y posiblemente militares. Rusia también entra en el juego. Con precios del petróleo más altos, puede beneficiarse, pero una crisis global descontrolada tampoco le conviene. Y así, el conflicto deja de ser regional. Se convierte en un tablero global.
riesgo de conflicto directo. Y aquí es donde todo se vuelve realmente peligroso. Porque mientras más tiempo dure la crisis, más presión hay para actuar. Y en algún punto, alguien cruza una línea. Un barco atacado, un error de cálculo, una respuesta militar que escala demasiado rápido. Y de repente, ya no estamos hablando de tensión, estamos hablando de enfrentamiento, directo, abierto y con múltiples países involucrados. El mundo se adapta, pero lento. Sí, el mundo intenta adaptarse. Oleoductos alternativos aumentan su uso. Reservas estratégicas se liberan. Nuevas rutas se exploran. Pero todo eso toma tiempo. Y el tiempo es exactamente lo que no hay en una crisis así. Porque cada día que pasa, el daño se acumula. Económico, político, social y lo más importante, psicológico. El cambio de mentalidad. Después de semanas de incertidumbre, algo cambia en la mente global. El estrecho de Hormuz ya no se ve como un riesgo lejano. Se convierte en una vulnerabilidad real. Algo que puede volver a pasar. Algo que puede repetirse. Y eso obliga al mundo a hacerse una pregunta incómoda. ¿Es sostenible depender tanto de un solo punto? Porque si la respuesta es no, entonces el sistema entero necesita cambiar. Y ese cambio no es pequeño, es estructural. En el siguiente bloque vamos a ver exactamente eso. Cómo el mundo empieza a reaccionar a largo plazo. Qué cambios se aceleran. Quién gana, quién pierde y cómo una crisis en un estrecho puede redefinir el futuro de la energía y el poder global. Después de semanas, incluso meses de tensión, el mundo ya no está reaccionando, está cambiando. Porque hay algo que las crisis grandes hacen mejor que cualquier plan político. Aceleran decisiones que normalmente tomarían décadas. Y el estrecho de Hormuz acaba de convertirse en la prueba más clara de una verdad incómoda. El sistema energético global es vulnerable. Y ahora, todos lo saben. El fin de la confianza. Antes, el mundo asumía que rutas como el estrecho de Hormuz, aunque tensas, siempre estarían abiertas. Ahora, esa confianza se rompe. Gobiernos, empresas, inversionistas, todos empiezan a replantear algo fundamental. No se trata solo de conseguir energía, se trata de asegurar cómo llega, y depender de un solo punto crítico ya no es aceptable. La carrera por alternativas. De repente, proyectos que antes eran a futuro se vuelven urgentes. Oleoductos que evitan el estrecho, nuevas rutas marítimas, infraestructura energética más diversificada. Arabia Saudita y Emiratos aceleran planes para exportar petróleo sin pasar por Hormuz. Países invierten en almacenamiento estratégico, en terminales nuevas, en rutas más largas, pero más seguras. Porque ahora entienden algo clave: es mejor pagar más que depender de un punto que puede cerrarse. Energía como seguridad nacional. La energía deja de ser solo un tema económico. Se convierte en un tema de seguridad nacional. Países que dependen de importaciones empiezan a cambiar su estrategia. Buscan producir más internamente. Diversifican proveedores. Firman acuerdos a largo plazo. Incluso países que antes no veían urgencia, ahora actúan. Porque el riesgo ya no es teórico, es real y ya ocurrió. El impulso a las energías alternativas. Aquí es donde ocurre uno de los cambios más importantes. La transición energética, que antes era lenta, debatida, incluso ignorada por algunos, recibe un impulso masivo. Energía solar, eólica, nuclear. No solo por razones ambientales, sino por independencia. Porque cada panel solar instalado es un paso menos de dependencia externa. Cada planta nuclear es estabilidad frente al caos global. Y cada avance en baterías o almacenamiento reduce la vulnerabilidad. No es un cambio inmediato, pero es un cambio inevitable. Ganadores y perdedores. Toda crisis redefine el mapa del poder. Y esta no es la excepción. Países que pueden producir su propia energía ganan influencia.
Estados Unidos, con su producción interna, se vuelve aún más estratégico. Rusia, con sus exportaciones, encuentra nuevas oportunidades, pero también más presión política. Países altamente dependientes, como algunos en Asia, se ven obligados a adaptarse rápidamente o enfrentar consecuencias graves. Y en medio de todo esto, el Medio Oriente sigue siendo el epicentro, pero ya no con la misma dinámica de antes, porque el mundo está buscando cómo depender menos de la región. El nuevo equilibrio global. Lo que comenzó como una crisis en un estrecho, termina afectando el equilibrio global. Nuevas alianzas se forman, viejas relaciones se tensan, intereses cambian. La energía redefine la geopolítica, otra vez. Pero esta vez con una diferencia. El enfoque ya no es solo acceso, sino resiliencia. ¿Quién puede resistir mejor una crisis? ¿Quién puede adaptarse más rápido? ¿Quién puede sobrevivir a la incertidumbre? Porque en este nuevo escenario, la estabilidad vale tanto como el recurso mismo. Una lección difícil de ignorar. El estrecho de Hormuz deja de ser solo un punto en el mapa. Se convierte en un símbolo. Un recordatorio constante de lo frágil que puede ser el sistema global y de lo rápido que todo puede cambiar. Porque durante años, el mundo operó bajo una suposición peligrosa, que lo esencial siempre estaría disponible. Pero ahora esa idea se rompe, y cuando eso pasa, todo lo demás cambia también. El silencio después de la tormenta. Eventualmente, la crisis disminuye. Las tensiones bajan. El flujo se restablece, al menos parcialmente. Pero el mundo que emerge después no es el mismo. Las decisiones tomadas durante la crisis siguen en movimiento. Los cambios estructurales ya comenzaron, y no se van a detener. Porque una vez que ves la vulnerabilidad, no puedes dejar de verla. En el último bloque vamos a cerrar todo. No con teorías, sino con una realidad directa. ¿Qué tan cerca está el mundo de que esto ocurra de nuevo? ¿Y por qué el estrecho de Hormuz sigue siendo, incluso hoy, uno de los puntos más peligrosos del planeta? Después de todo, la pregunta sigue ahí. No ha desaparecido, no se ha resuelto, solo está esperando. ¿Qué tan cerca está el mundo de que el estrecho de Hormuz vuelva a estar al borde? Porque la realidad es incómoda, nunca se fue del todo. Una tensión que nunca termina. El estrecho de Hormuz no es un lugar estable, nunca lo ha sido. Es un punto donde convergen intereses que no solo son diferentes, sino opuestos. Irán, con su posición estratégica, sabe que controla una de las llaves más importantes del sistema energético global. Estados Unidos, con su presencia militar, ha dejado claro que no permitirá que esa llave se cierre. Israel, aunque no esté directamente ahí, forma parte de una tensión más amplia con Irán que puede escalar en cualquier momento. Y alrededor de ellos, aliados, rivales, economías enteras dependiendo de que ese equilibrio no se rompa. Pero el equilibrio es frágil. El factor humano. Muchas veces pensamos en estos escenarios como algo calculado. Estrategias, planes, decisiones frías. Pero la historia demuestra otra cosa. Errores, malentendidos, reacciones impulsivas. Un dron que entra donde no debe. Un barco que no responde a tiempo. Una señal mal interpretada. Y de repente, una situación controlada se convierte en una crisis. No porque alguien lo planeó, sino porque alguien se equivocó. Y en un lugar como el estrecho de Hormuz, eso es todo lo que se necesita. El mundo sigue dependiendo. A pesar de todo lo aprendido, a pesar de los planes, las inversiones, los cambios, el mundo sigue dependiendo de este punto. Sí, hay más alternativas. Sí, hay más conciencia. Pero la realidad es que millones de barriles siguen cruzando ese estrecho cada día. La economía global sigue conectada a ese paso. Y eso significa una cosa: el riesgo sigue vivo. La ilusión de normalidad. Con el tiempo, todo parece volver a la normalidad. Los precios se estabilizan. Los barcos vuelven a cruzar. Las noticias dejan de hablar del tema. Y el mundo sigue adelante. Pero esa normalidad es engañosa, porque debajo de la superficie
las mismas tensiones siguen ahí, los mismos intereses, las mismas rivalidades, las mismas posibilidades, esperando. El efecto invisible. Lo más impactante de todo esto es que la mayoría de las personas nunca lo ve venir. No están pensando en el estrecho de Hormuz cuando llenan el tanque de gasolina. No lo consideran cuando compran comida o pagan una factura. Pero está ahí, invisible, conectando decisiones geopolíticas con la vida diaria de millones de personas. Es una cadena silenciosa, hasta que deja de serlo. ¿Cuándo podría pasar? La respuesta real es incómoda. En cualquier momento, no necesariamente mañana, no necesariamente este año, pero dentro de un sistema donde la tensión es constante, la probabilidad nunca es cero. Y eso es lo que lo hace peligroso. No es un evento seguro, pero tampoco es improbable. Es posible, y eso es suficiente. El verdadero significado. El estrecho de Hormuz no es solo un lugar, es una advertencia, un recordatorio de cómo funciona realmente el mundo moderno. Interconectado, dependiente y, en muchos sentidos, frágil. Porque cuando un solo punto puede afectar a todo el planeta, eso no es solo geografía, es vulnerabilidad. El último pensamiento. La próxima vez que escuches sobre tensiones en Medio Oriente, sobre movimientos militares, sobre conflictos entre potencias, recuerda esto. No es solo política, no es solo una región lejana, es un sistema entero que podría cambiar en cuestión de días. Y en el centro de todo, un estrecho de apenas unos kilómetros de ancho. Un lugar que, aunque pequeño en el mapa, tiene el poder de impactar al mundo entero. Y la pregunta ya no es si es importante. La pregunta es, ¿qué pasará la próxima vez que sea puesto a prueba?